Uno siempre, sobre todo el ser humano, es muy dado, no sé si ustedes en eso coinciden conmigo, cuando pasa algo, uno siempre intenta buscar culpables. O sea, uno ser humano, yo no sé si es que es una reacción innata de uno, pero cuando uno pasa algo, uno casi que en vez de buscar la solución, tiendes a buscar quién tuvo la culpa. Yo no sé si eso será algo innato del ser, repito, pero pasa mucho. Y resulta que una de las cosas que yo he visto siempre es que cuando pasa algo muy malo, cuando pasa un desastre natural, cuando pasa algo que realmente a la sociedad lo conmueve, y usted lee la prensa, usted siempre escucha esta expresión, no sé si la ha oído. Y bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? Amén. La gente siempre dice eso, por lo menos yo lo he oído mucho. Bueno, ¿y dónde estaba Dios cuando pasó esto? ¿Y por qué Dios permitió entonces que ese río cogiera y se llevara? Ya había niños en esa casa. ¿O por qué dejó que esa montaña se deslizara? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó? Es decir, es un cuestionamiento a Dios. Amén. Y eso suele suceder mucho. Pero yo me preguntaba, leyendo la Biblia y pensando en esto, ¿tendrá esa potestad el hombre de cuestionar a Dios? ¿O hasta qué punto el hombre puede cuestionarle? Y lo pensaba y yo decía, porque la Biblia enseña otra cosa. No que Dios no sea un Dios que no se deja de alguna u otra manera cuestionar, porque en la Biblia hay ejemplos. Señor, pero si hubieran 10 justos. Y hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que intercedió y que le dijo a Dios, y podemos citar muchos tal vez. Pero el asunto que yo creo en esta mañana, hermanos, hoy día misionero, más que dónde está Dios, es en qué posición está el hombre. Es decir, más que el hombre cuestionar dónde estaba Dios en ese momento, la pregunta más concreta sería, ¿dónde está el hombre? Amén. Y le digo esto, hermano, porque así lo enseña la Biblia. Desde la caída del hombre en Génesis, el hombre tenía comunión con Dios. Y Dios lo puso por amo y señor de todas las cosas, para que las administrase y las juzgase, se enseñoreara sobre ellas de alguna u otra manera. Pero por la desobediencia del hombre pierde esa comunión con Dios. Y si usted lee el texto, el primer cuestionamiento de Dios para con el hombre es, Adán, ¿dónde estás tú? Es la primera pregunta después de la caída. ¿Acaso no sabía Dios dónde estaba Adán? Si Él todo lo sabe, si Él es omnisciente. Pero ¿por qué surge esa pregunta de Dios para con Adán? Adán, ¿dónde estás tú? Porque la intención del hombre enseguida fue esconderse, porque tuvo miedo. Amén. Y dice el texto que se escondió y se hizo unos delantales de hojas de higuera. Así que ante el llamado de Dios el hombre tuvo miedo y se escondió, porque perdió comunión con Él. Amén. Así que la pregunta de ¿dónde estás tú? Es una pregunta que todavía está vigente. Amén. El hombre respecto a Dios es un ser caído. Amén. Es un ser por cuanto todos pecaron, todos fueron destituidos. Es decir, la transgresión de Adán se convirtió en una maldición para la raza humana. Amén. Eso enseña la Biblia. Y yo eso me lo he cuestionado mucho, porque yo soy de los que leo la Biblia y no sé si eso es bueno o es malo, pero a veces cuestiono cosas para preguntarme por qué. ¿Por qué lo que hizo Adán me tocó a mí? Y un día la respuesta fue muy fácil, créanme. Un día
que a mí me dio hasta pena. A Colombia le pegaron una paliza en fútbol. Y yo no sé si usted la pasó, no le da como penita, Dios mío. Pero si se resulta que yo ni he pateado la bola, ni he cabeceado, no he hecho nada. Y el primer titular fue humillación colombiana. Y uno, como que le pegó duro eso, man. Pero uno le golpea eso, ¿por qué? Porque yo soy colombiano. ¿Por qué lo de Adán me afectó a mí? Porque en ese momento Adán representaba a la raza humana. Amén. Así como esos 11 tipos corriendo detrás de un balón representan un país, 50 millones de personas. Ese día en el huerto del Edén, esas 2 personas representaban a toda esta multitud que está aquí. Así que lo que pasó con ellos fue ellos nos representaban a nosotros. Y lo que pasó con ellos nos afectó. Amén. Entonces, hermano, la pregunta es, ¿dónde está el hombre? El hombre es un ser que cayó en desgracia y fue destituido, porque así lo dice la Biblia. Pero gracias que apareció Cristo. Amén. Porque en ese escenario del hombre caído, el hombre necesitaba amistarse con Dios, porque se había enemistado con Dios por lo que había hecho. El hombre necesitaba reconciliarse con Dios. Y entonces aparece en la historia la figura de Cristo. Y dice el apóstol, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Aleluya. Así que en esta mañana, si hay un amigo aquí y usted no entiende lo que pasó en el huerto del Edén, créame que la solución en esta mañana es Cristo. En esta mañana la solución es Cristo, porque Cristo quiere reconciliarte. Amén. Y tú dirás, ¿pero de qué me va a reconciliar? En este momento estamos enemistados con Dios, pero Él nos reconcilió y nos hizo sus amigos. Amén. Alabado sea su nombre, glorificado sea su nombre. Así que más que la pregunta de dónde está Dios, es dónde está el hombre, cuál es la posición del hombre. Aleluya. Y hay otra cosa que también meditaba yo un día en esto, respecto a esa pregunta que me llama mucho la atención de la gente. ¿Por qué siempre que pasa algo, dónde está Dios? Un día hablando con un compañero de trabajo, y él sabe que yo soy creyente, no sé por qué vino el tema, pero él me dijo, Jesús, no, yo sí ando asegurado. Y llegó y sacó su cartera y tenía unas manillitas, unas cosas ahí. Yo sí ando asegurado y me sacó unas, y con todo respeto lo digo, y me sacó unas imágenes y me dijo, sí ando con Dios encima. Yo me acuesto con Dios y con Dios me levanto, yo ando asegurado. Y eso a mí me llamó mucho la atención, créanme. Yo ni le cuestioné ni nada, pero a mí eso me quedó como pensando, como sonando ahí. Y yo dije, el problema del hombre no es solo la posición en la que está el hombre, que es una posición bastante lamentable, sino es la posición en la que el hombre tiene a Dios. Amén. Que también es un problema grave. ¿En qué posición tiene el hombre a Dios? O sea, ¿dónde tiene el hombre a Dios? Y lo digo porque para ese hombre, para ese compañero mío de trabajo, su Dios cabía en una cartera. El lugar de su Dios era una billetera. Aleluya. Pero yo meditando en esto dije, qué bueno que el mío ni los cielos de los cielos lo pueden contener, que es tan grande su gloria y su majestad, que la tierra la tiene por estrado de sus pies. Amén. Ese es el Dios que yo tengo, hermano. Y ese es el Dios que usted tiene esta mañana. Aleluya. Así que el asunto es, ¿dónde tiene el hombre a Dios? ¿En qué posición tiene el hombre a Dios? Porque resulta que muchas veces nosotros creemos que esto solo es para los no creyentes. Pero resulta que yo meditando en esto, yo creo que también nosotros los creyentes podemos caer en esas cosas. Y ya voy a explicarle por qué. La gente
Tiene a un Dios a veces como un Dios, yo lo llamo un Dios bombero. ¿Cómo es un Dios bombero? Cuando tiene un incendio en la vida lo llama. Cuando hay una enfermedad, cuando hay una dificultad, acude a Dios. Cuando hay una necesidad, vamos a buscar de Dios. Pero después nos olvidamos de Él. No lo honramos, no le respetamos. Y esa es la forma como el hombre ha venido teniendo a Dios. Aleluya. Y el hombre siempre tiende a justificar sus acciones. Créame que sí. Porque cuando Adán pecó, lo primero que dijo fue, no, la mujer. Amén. Y se tejió para su vergüenza un delantal de hojas. Yo creo que en pleno siglo XXI el hombre todavía se sigue tejiendo delantales de hojas para tapar su vergüenza. Cada vez que usted cuestiona a una persona con la palabra de Dios, siempre hay una excusa. Cada vez que usted enfrenta a alguien con la palabra de Dios, siempre hay un argumento, pero es un argumento humano. Y yo creo que es una hoja de higuera para tapar la verdad. Pero en esta mañana la verdad es Cristo y está aquí para enfrentarse a alguien que en esta mañana ha venido con necesidad de ser libre. Aleluya, aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea Cristo en esta mañana. Aleluya. ¿Dónde ha puesto el hombre a Dios? ¿Dónde ha puesto el hombre a Dios? A mí siempre me llama la atención la historia de Josías. Por muchas cosas. Josías, rey de Judá. Porque Josías era un niño cuando comenzó a reinar, tenía 8 añitos. Eso de entrada llama la atención. Pero era tanta la perversión del pueblo que estaba tan de espaldas a Dios, que cuando Josías encontró el libro de la ley, dice la Biblia, que rasgó sus vestidos y mandó que se lo leyera. El libro de la ley era la palabra de Dios conocida en ese momento. Pero ¿dónde estaba la palabra? Estaba por allá archivada, escondida. Es posible que la vida espiritual de alguien sea también así. Que la palabra de Dios esté por allá escondida, refundida. Porque lamentablemente a veces como creyentes creemos alimentarnos de la palabra solo cuando venimos al servicio. Pero la alimentación de la palabra debe ser diaria y debe ser una necesidad diaria de relación con Dios. Y cuando ese hombre encontró por allá la palabra, el texto de la ley, y se lo leyeron, el segundo libro de Reyes cuenta una historia que yo cada vez que la leo me conmuevo. Porque Dios no detuvo el juicio contra la nación. Segunda de Reyes capítulo 22, lo puede estudiar en la casa. Dios no detuvo el juicio, sino que le mandó a decir a Josías, por cuanto tú has enternecido tu corazón y te has humillado, tú vas a ir al sepulcro en paz con tus padres. Y tú no vas a ver esta destrucción que viene. Este mal que viene tú no lo vas a ver, porque tú vas a reunirte en paz con tus padres. Por el solo hecho de encontrar la palabra y reconocer y humillarse. Amén. Así que muchas veces nosotros tenemos a Dios relegado, olvidado, engavetado por allá. Imagínese ese libro de la ley por allá escondido, lleno de telarañas, de polvo. Así hay mucha gente que tiene la vida cristiana. Así hay mucha gente que tiene la palabra de Dios escondida, por allá guardada. Aleluya. Pero qué bueno es que en esta mañana la palabra de Dios te toque el corazón y la vida y haga un efecto. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Glorificado sea Cristo. El texto en que leíamos es un salmo escrito por los hijos de Coré, que escribieron varios salmos y usted los puede estudiar en casa.
Pero es que para uno entender por qué el salmista dice eso, tiene que entender qué pasó con el salmista. Y en Números capítulo 16 está la historia de los hijos de Coré. ¿Qué pasó con Coré? Coré, que era levita, de los que servían en el templo, se rebeló contra la autoridad que era Moisés. Y la Biblia dice que la tierra se abrió y se los tragó a todos. A todos los rebeldes se los tragó la tierra, con todas sus pertenencias. Pero el texto que sigue dice, mas los hijos de Coré no murieron. Es decir, que la rebelión, el mal cayó contra todos los seguidores del viejo, sus amigos y todos los que se rebelaron. Pero los muchachos no los tocó el mal. Entonces estos que eran levitas y servían al templo, escriben este salmo. Escriben este salmo como una añoranza. ¿Cuándo vendré? Está hablando a futuro. Y me presentaré. Como lo hacía antes, porque yo soy levita, yo serví en el templo. ¿Cuándo volveré a hacer esto? ¿Cuándo me presentaré delante de Dios en el templo? Porque recuerde que el que escribe esto es una persona que vivió en el Antiguo Testamento. Y la presencia de Dios estaba en el templo, en el arca, estaba confinada ahí. Entonces para ellos era importante estar ahí. Para nosotros la presencia de Dios está en todos lados. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Del Calvario para acá el velo se rasgó. Y ahora usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Amén. Pero el hijo de Coré escribe esto como una añoranza. Y el verso número 3 dice, fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos, ¿dónde está tu Dios? Es decir, que el cuestionamiento de dónde está Dios no es solamente cuando ocurre algo malo, una tragedia o eso, sino que muchas veces a uno también le pueden cuestionar de dónde está su Dios. Amén. Y a ellos les cuestionaron, oye, ¿dónde está tu Dios? Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo no sé si a usted alguien le haya dicho. Bueno, pero mira, ¿cómo estás? Y eso que eres evangélico. Y eso que eres creyente. Y mira por lo que estás pasando. Y eso que eres creyente. ¿Y dónde está el Dios que predicas? ¿Y dónde está el Dios que le sirve? ¿Y por qué vas a culto? ¿Dónde está tu Dios? Es el cuestionamiento para este hombre. Pero me llama la atención lo que sigue diciendo el hijo de Coré. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué estás decaído? ¿Por qué te turbas? Él le está diciendo, se está diciendo a sí mismo, no estés decaído, no te turbes, espera en Dios. Aleluya. Espera en Dios. No estés decaído. Espera en Dios, porque hay una esperanza. Amén. Espera en Dios porque Él es nuestra única salida. Espera en Dios porque si Él no lo puede hacer, nadie lo podrá hacer. Espera en Dios esta mañana. Aleluya. Porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Es posible, hermanos, que en esta mañana alguien haya venido al culto, un amigo, tal vez diciendo, bueno, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite eso? Pero yo quiero decirte con mucho respeto en esta mañana que aquí hay un ser que sabe todas las cosas y que permite las cosas en su voluntad y que quiere salvarte. En esta mañana el asunto es más complejo de lo que tú piensas. No es venir a decir dónde está Dios, sino es venir a humillarme y decirle aquí estoy yo, Dios, un necesitado tuyo. Porque la gente, hermano, la gente
Cuando hace esos cuestionamientos tiende a la rebeldía, a la altivez. Amén. Cuando la gente puede tentar a algo y no le pasa nada, se vuelve rebelde. El hermano Jorge me decía hace unos días, hermano, ya la gente le perdió el miedo al COVID, me decía el hermano Jorge que día por teléfono. Y yo le decía, tal vez, porque la gente no le ha pasado nada. Pero el día que le pase, lo va a pensar 2 veces. Amén. En esta mañana no hay que esperar que algo pase para mover nuestro corazón a Dios. Amén. En esta mañana hay que ser sabios, porque es de sabio reconocer que el que está aquí es más grande que todas las cosas. Es posible que aquí haya venido una persona, un hermano, pasando alguna necesidad, alguna dificultad, y uno como ser humano muchas veces se cuestiona el por qué estoy pasando esto. Porque yo lo he hecho y lo hacía, hasta que un día leí un pasaje en la Biblia y nunca más volví a decir eso. Jesús va caminando por un pueblo y hay un muchacho que es ciego de nacimiento, nunca ha visto la luz del día. Y los discípulos le cuestionan, bueno, maestro, y entonces, ¿quién pecó? ¿El papá, la mamá, el abuelo? ¿Quién pecó? Y la respuesta de Jesús es tan notable. No, nadie pecó. Este muchacho está así para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En esta mañana, la situación por la que estás pasando, es posible que tú te la cuestiones. ¿Por qué la estoy viviendo? ¿Por qué estoy pasando esto? Pero en esta mañana Dios quiere glorificarse. No la cuestiones. No te empieces a cuestionar por qué estoy pasando esto, por qué estoy viviendo esto. Sencillamente en esta mañana hay un Dios que quiere glorificarse en la vida de alguien. Él permite cosas y nos hace pasar por cosas que usted no sabe. Y se imagina, hermano, si yo le contara en esta mañana, pero la mano de Dios ha estado allí, poderosa, gloriosa. Y en esta mañana quiero orar en alguien, en un amigo que está aquí, en un hermano. Yo le invito a estar en pie en esta mañana. ¿Dónde está tu Dios? Él está aquí en esta mañana, escuchando el corazón, el clamor de alguien que necesita ayuda. ¿Dónde está tu Dios en esta mañana? Escuchando a un amigo que ha venido necesitado de tantas cosas, pero la necesidad más grande es recibir a Cristo en el corazón. Aleluya. Es una mañana de reflexión. Es una mañana de reconocimiento, no de cuestionamientos. Aleluya. Es una mañana de honra. Es una mañana de reconocer la grandeza del que está aquí. Porque nosotros somos buenos para cuestionar, pero no para reconocer. En esta mañana la invitación es a reconocer que aquí está el más grande. El Rey del universo está aquí en esta mañana y se mueve en este lugar. Y quiere moverse en la vida de alguien que le necesita. Soberano Dios de la gloria, maravilloso Rey. Oh Jesús, mi alma te alaba, Señor. En esta mañana, Señor, yo he predicado tu palabra, Dios, lo que has puesto en mi vida, en mi corazón, Señor. Mira la vida de un hermano, Señor, que ha venido a este lugar arrastrando una necesidad. En esta mañana, Señor, reconforta la vida de ese hermano, de esa hermana. Oh, tu palabra que es un aliciente, que es viva y que es eficaz, Señor, en esta mañana. La vida de un amigo, Señor, la vida de un amigo que te necesita en esta mañana. Que necesita, Señor, que le salves. Que necesita un milagro en esta mañana, Dios mío. Oh, Dios, hoy día misionero. En esta mañana, Señor, glorifícate, Jesús.
Glorifícate, Señor. Glorifícate, Jesús.